A ver, un conflicto geopolítico que está a miles de kilómetros puede parecer algo muy lejano, ¿verdad? Pero sus ondas de choque económicas, esas sí que son reales. En este análisis vamos a ver de forma muy estratégica cómo el conflicto entre Estados Unidos e Irán crea riesgos muy tangibles para empresas e inversores y, sobre todo, qué significa todo esto a la hora de tomar decisiones. Vamos a empezar con una cifra, un dato que lo define todo: $120. Poniéndonos en el peor de los casos, que implicaría interrupciones en el estrecho de Hormuz, el precio del barril de petróleo podría escalar hasta los 120 o incluso $130. Y ojo, esto no es solo un titular de periódico, es el verdadero detonante de una cascada de efectos económicos globales que tenemos que entender. Para desgranarlo, vamos a seguir una estructura muy lógica. Primero, veremos la onda expansiva global. Después, los canales por los que este impacto se transmite a toda la economía. Analizaremos la presión brutal sobre las cadenas de suministro, su impacto directo en los negocios y, lo más importante, terminaremos viendo cómo construir resiliencia estratégica. Muy bien. Para entender de dónde salen esos $120 por barril, tenemos que empezar por el epicentro geopolítico. Vamos a analizar por qué un conflicto que parece regional tiene en realidad una repercusión mundial tan inmediata. Y aquí está la clave de todo. El estrecho de Hormuz no es una ruta marítima más, que va, es una arteria vital para la economía mundial. Por ahí pasa casi el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Su cierre, o incluso la simple amenaza de que se cierre, actúa como un interruptor que de repente provoca un shock energético a escala global. Claro, que esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Si miramos la cronología, vemos décadas de tensión, desde el golpe de Estado del 53 y la Revolución Islámica hasta la reciente ofensiva militar que ha culminado en el bloqueo del estrecho. Cada uno de estos eventos ha ido añadiendo una capa de riesgo que, bueno, ahora se ha materializado. Vale, tenemos la tensión política. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se traduce eso en variables económicas concretas? ¿Cómo nos afecta el bolsillo? Pues bien, a través de lo que los economistas llaman canales de transmisión. Son los mecanismos por los que el shock se va propagando por todo el sistema. El análisis identifica 4 vías principales. La primera, y la más obvia, es el canal de precios e inflación. La segunda, el sector externo, que afecta a las importaciones y exportaciones. La tercera, el canal financiero y del tipo de cambio, donde la aversión al riesgo entra en juego. Y la cuarta, el canal de los tipos de interés, que es la respuesta inevitable de la política monetaria. Lo que estamos viendo es, en definitiva, un shock de oferta negativo de manual. Es un evento que de repente encarece la energía. Esto, a su vez, eleva los costes de producción para prácticamente todas las industrias, impulsa la inflación y, como consecuencia final, frena la actividad económica en general. Pasemos ahora al impacto más inmediato, el más tangible para cualquier empresa que mueva bienes físicos: la disrupción de la logística global. Un auténtico dolor de cabeza. Esta imagen es que lo dice todo. Con el estrecho de Hormuz y el canal de Suez comprometidos, las rutas marítimas se están desviando de forma masiva por el Cabo de Buena Esperanza en África. Estamos hablando de un viaje muchísimo más largo y, por lo tanto, lógicamente, más costoso. Y si le ponemos números, la cosa se ve todavía más clara. Pasar por el Cabo de Buena Esperanza añade más de 3.000 millas náuticas a la ruta y, lo que es crucial para gestionar un inventario, unos 9 días extra de viaje. Esto multiplica por mucho la incertidumbre en los plazos de entrega. Y, por supuesto, hablemos del coste. Se está aplicando un recargo por riesgo de guerra de unos 1.200 euros por envío. Las tarifas del transporte aéreo, por su parte, se disparan hasta un 50%, e incluso el flete marítimo sube hasta un 3% semanal. Esto no son cifras teóricas, es un impacto directo al margen de beneficio. Muy bien, ya hemos visto el escenario macro. Ahora vamos a aterrizarlo. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día, en la realidad operativa de un negocio local? Pues mira, un efecto clave es lo que se conoce como fuga hacia la cavidad. Es un clásico. En momentos de incertidumbre, el capital sale corriendo de los mercados emergentes y busca refugio en activos seguros, como el oro y sobre todo el dólar. La consecuencia, el dólar se fortalece y eso encarece automáticamente todas las importaciones que se paguen en esa moneda. Y aquí hay que tener mucho ojo porque existe un riesgo asimétrico que es fundamental entender. El impacto de una depreciación de la moneda local sobre la inflación es mucho más fuerte que el efecto contrario. Una devaluación se traslada a los precios internos en un 20% al cabo de un año, mientras que una revalorización solo lo hace en un 10%. Esto significa que la volatilidad tiene un claro sesgo inflacionista. En resumen, los impactos directos son estos: un aumento del coste de las mercancías por la energía y los fletes, una incertidumbre enorme a la hora de fijar precios de importación, el riesgo de quedarte sin stock por plazos de entrega mucho más largos y, para rematar, condiciones de crédito más duras, porque los bancos centrales subirán los tipos para frenar la inflación.
Y para que no quede ninguna duda de la magnitud de lo que hablamos, este dato es revelador. Los shocks externos, como este conflicto, no son un factor secundario, ni mucho menos. Explican la mitad de la variabilidad en el crecimiento del PIB de un país como el nuestro desde 2002. Son, de hecho, un motor principal de la dinámica económica. Entonces, con este panorama, la pregunta ya no es si habrá shocks, sino cómo nos preparamos para ellos. Y con esto pasamos a las conclusiones estratégicas. El punto clave es este. La estrategia ya no puede ser reaccionar a cada crisis. Tiene que ser mitigar la exposición a los riesgos estructurales. Y esto implica cosas muy concretas. Diversificar proveedores, optimizar la cadena de suministro, tener planes de contingencia financiera. Se trata de un cambio de mentalidad de raíz. Y cerramos con una pregunta para la reflexión estratégica. En un mundo de shocks constantes como este, ¿la estrategia actual de un negocio está construida para la resiliencia, es decir, para absorber golpes y adaptarse, o simplemente para la estabilidad, que solo funciona cuando todo va bien? La respuesta a esa pregunta va a definir quiénes serán los ganadores en este nuevo entorno.